con esto empezamos una serie de pláticas con artistas como parte del arranque de la Galería SAC, una nueva propuesta para traer todo tipo de muestras artísticas. SAC significa el Totonaca Temazcal y es este ritual de fuego y agua en el cual nos podemos sumergir en nuestros propios pensamientos, y lo que queremos es tener otro acercamiento hacia los artistas, más íntimo, en una plática muy casual, que no va hacia las politiquerías o hacia otras cosas, sino simplemente hacia conocer a profundidad al autor de estas obras, que también solo podemos conocer a través de su propuesta pictórica como tal, a través de las composiciones, de los trazos, de los colores, de las texturas. Entonces empezaremos una serie de preguntas para poder acercarnos a Mario Carrizosa, el maestro Mario Carrizosa, que es un artista oaxaqueño con 15 años de experiencia y el cual tenemos hoy el placer de tenerlo. Viene directamente desde Oaxaca y pues lo podemos presentar. Claro, sí, muy buenas noches, gracias por venir. Soy Mario Carrizosa, vengo de la Mixteca oaxaqueña, de Oaxaca de León en específico, y pues gracias por venir y comenzamos con esta plática. Gracias. Sí, pasaremos el micrófono porque hay un pequeño lío con los dos micrófonos que se interfieren, entonces pues quizá eso lo haga más dinámico, también un poco contextualizando de esta nueva propuesta de galería, que también significa Self-Assessment Questionary, que es como este cuestionario de autoevaluación para conocer esta propuesta directa con el autor, ¿no? Normalmente existen intermediarios que tratan de justificar al artista o explican la obra, pero realmente lo que pretende SAC es acercarnos directamente a la obra y al artista. Entonces empezamos con la primera pregunta, que es: ¿cómo te describes a ti mismo? Bueno, vaya, pues sí es bastante difícil describirme, pero bueno, yo considero que soy una persona sencilla, cariñosa, perseverante. En sí, pues yo nací en una familia de valores, rodeada de costumbres, de raíces muy intensas, como es Oaxaca, y pues es parte de lo que yo soy, ¿no? Sí, soy muy de un pueblo de allá de Oaxaca de León, ¿no? Con mis raíces siempre primordiales. Esto sería la siguiente pregunta. Lo haremos lo más dinámico posible, nos extenderemos lo necesario, no tenemos que cortarnos. Pues es importante, ¿no? Oaxaca es una de las regiones culturales más importantes de México, y es a lo que se liga esta siguiente pregunta, que como dicen muchos oaxaqueños, yo no nací en México, nací en Oaxaca, ¿no? Entonces el hecho de ser oaxaqueño pues marca otro rubro cultural, y pues viene la siguiente pregunta: ¿qué es la patria para ti? Y ligado no a nacionalismo, sino justamente a este arraigo, a estas costumbres, a esta parte que nos define. No es lo mismo nacer en México, nacer en Oaxaca, que nacer en otro lugar del mundo. Entonces, ¿qué es la patria para ti? Bueno, ¿qué es la patria para mí? Yo considero que yo soy la patria. Como ser mexicano, mis raíces, mis costumbres siempre son mi prioridad como artista plástico. Buenísimo, respuestas muy concretas, eso me agrada. Esto viene pues directamente a tu experiencia como artista en estos 15 años, porque las obras siempre transmiten algo, ¿no? Al final no se trata de justificarlas o de hablar de qué se trata la obra, sino que te transmite. Siempre hay emociones, siempre hay motivos, siempre hay sentimientos involucrados cuando uno ve una obra. ¿Y qué es lo más conmovedor que te han dicho de tu obra? Claro, precisamente hace unos días me comentó mi amigo Isaac que tuvo una reunión para presentar parte de la exposición Naturaleza de los Sueños,
me comentaba una experiencia muy bonita. Me dijo que una de sus invitadas se acercó a una pieza en específico, la pieza de arte objeto, la caja intervenida, que esta persona la motivó tanto que casi lloraba, pues, ¿no? Entonces yo como artista, al escuchar esto, wow, o sea, eso es lo que me hace ser un artista, pues digo, al transmitir todos estos sentimientos, para mí me hicieron el día. Gracias, Isaac. Justamente vendría la contraparte, porque pues, en la experiencia como artista siempre tienes los contrapesos, y entonces ¿cuál sería la crítica más fuerte que has recibido? Y una crítica obviamente que construye, no necesariamente tiene que ser una crítica que destruye, sino siempre la crítica, si se hace, debe ser para construir algo nuevo, para mejorar. Entonces, ¿cuál es la crítica más fuerte que has recibido de tu obra? Claro, pues la crítica más fuerte, pues en sí no conozco a la ¿cómo se llama? A Bettina Lesper, ¿no? Para que lo haga, ¿no? Pero bueno, en sí, pues la crítica o el crítico más, la persona que me ha dicho más de mi obra, yo considero que soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy muy duro cuando trabajo, o sea, en sí, cuando algo no me sale, la composición, los colores que a veces, cuando uno está trabajando, en una pieza se complica, para mí es algo muy duro para mí. Entonces yo digo, tienes que salir por la pieza como yo la tengo pensada, y normalmente nunca sale eso. Como artista y como cualquier artista, yo considero que uno piensa, ya lo trae en la mente para poderlo crear, pero nunca sale. A veces sale mejor, o a veces sale como nunca uno quisiera que saliera, pero sí, el mayor crítico yo considero que soy yo. Soy duro. Gracias. Buenísimo, y es importante, ¿no? Justamente esta autocrítica que siempre lleva a empujarte. Justamente en la muestra que ahorita tenemos en la Zach Gallery, vemos toda esta parte figurativa, pero que ya también está empujando hacia esta nueva parte abstracta, que es una nueva serie en la que está trabajando Mario, y que pues también estamos ávidos de conocerla. Claro, gracias. Y pues bienvenido también cuando salga. Sí. Esta pregunta podría parecer ambigua, pero al final es muy importante, porque al final la pintura es como la máxima expresión del arte. Por autonomacia primero existió la pintura antes del propio habitáculo, ¿no? Es como de las muestras artísticas más puras y más antiguas, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías de la pregunta de la pintura viene de la pintura? En sí la pintura puede venir de dos pues, vertientes, ¿no? En sí la pintura como materia, como una materia que se puede transformar como creadora, o igual también la pintura puede ser las corrientes que se han dado a lo largo de la historia, que al final cuando uno las estudia uno puede retomar diferentes corrientes y a la vez uno se va impregnando de diferentes corrientes para crear algo nuevo. Eso es muy importante. Sí, aquí justamente mencionaste una parte importante, que sería quiénes consideras tus grandes maestros, ¿no? Yo creo que como artistas siempre tenemos una influencia o varias influencias que vienen desde propios pintores, pero también pueden ser otras experiencias artísticas o otras experiencias vitales, ¿no? No necesariamente tiene que ir dirigido a la pintura, sino existen incluso sentimientos que pueden enfocarte hacia pintar de una manera o de otra. Entonces, ¿cuáles serían tus principales influencias? Claro, yo considero que de los más grandes que tengo la influencia, pues sería Tamayo, como un gran pintor mundialmente conocido y principalmente oaxaqueño, y ahora también parte de mi obra también ha sido un poco influenciada por el trabajo del maestro Toledo, ¿no? Totalmente, que ahora, que tiene poco que se nos fue, ¿no? Y desgraciadamente una parte fundamental del arte oaxaqueño, mexicano y pues mundial, ¿no? Sí, claro.
Y justamente se liga a la siguiente pregunta, que no necesariamente tiene que ver con nuestros grandes maestros que tenemos en la carrera artística, sino como una cosa más vital, más de emociones, más de niñez, más de dónde proviene tu obra. Claro, esta tu pregunta me da pues mucho sentimiento, porque de dónde viene mi obra. Yo considero que mi gran maestro ha sido mi padre, porque desde pequeño yo lo veía a él en las noches llegar del trabajo y ponerse a dibujar. De ahí fue que me empezó a dar el gusto de empezar pues a dibujar. De ahí fue que mi padre vio que yo me gustaba dibujar, y de ahí fue que posteriormente me metió a unos talleres de la Casa de la Cultura de allá de Oaxaca de León. Posteriormente, porque yo decía que dibujaba y todo esto, me metí a la licenciatura de diseño gráfico. Posteriormente, pues bueno, al final ya terminando la carrera, en vez de poderme trabajar profesionalmente como diseñador gráfico, me preferí pues dedicarme a ser artista plástico. Ya. Buenísimo, muy interesante. Y esto viene también ligado a de dónde proviene, y viene de los atributos. Tu exposición, que ahorita está expuesta en la Sac Gallery, habla de la naturaleza de los sueños, ¿no? Que es un tema onírico muy interesante, con la figuración de estos animales, de estos paisajes, de los sueños. Entonces, ¿cuáles serían los atributos de tu obra? En sí, los atributos, yo considero que se puede pues decir que es parte del trabajo, de las técnicas que yo incorporo para crear una pieza. En sí, yo para poder crear una pieza meto diferentes técnicas para que al concluirlas ya se cree la obra. Y pues parte de la obra que yo estoy presentando vienen textos, y yo los voy impregnando o los voy imprimiendo en una técnica de serigrafía con óleo. Y son textos que normalmente yo pongo de un libro de 100 años de soledad. Son textos que me remiten mucho en ese momento de mi niñez, cuando pues mi padre, quién sabe por qué, pero bueno, le gustaba leer mucho ese libro. Y parte de ese libro, muchas noches me leyó bastantes hojas y se me quedó impregnado, y por eso es parte de los textos que yo incorporo a mi obra. Entonces siempre son añoranzas, son sueños, son recuerdos los que yo impregno o transmito en mi obra. Me encantan, ¿no?, todas estas añoranzas y anhelos que se pueden plasmar en una obra. Y diríamos una cuestión un poco más técnica, que es bien interesante de saber de los pintores, porque evidentemente hay diferentes maneras de aproximarse al espacio en blanco, no necesariamente el lienzo, sino este espacio neutro que tú vas a transformar. Entonces, ¿planeas tus obras o dibujas o trabajas directamente en el lienzo o en el espacio en blanco? En sí es parte de, bueno, en sí la mayoría de las obras siempre tengo el proceso de hacer un boceto y posteriormente ya plasmarlo en un lienzo. Siempre hay un boceto atrás de cada pieza. Y aquí justo modificaremos un poco la pregunta hacia temas más políticos y sociales, porque es evidente, tú justo hablabas de Toledo, ¿no?, que es una persona, no solo un gran maestro y un genio de la pintura y de las artes plásticas, sino también tenía un compromiso social muy claro, ¿no?, y sobre todo con Oaxaca. Gracias a él se transformó todo el ámbito cultural, todo Oaxaca. Entonces la pregunta es, ¿por qué cada vez son menos visibles los artistas en el ámbito político y social? Vaya, normalmente yo considero esta pregunta, ¿por qué? Porque tal vez somos muy egoístas. Al final del día hay un egocentrismo con las personas o los artistas que ya empiezan a tener cierta fama, y vaya,
ven por ellos mismos, pero son pocos los que sí ven para apoyar, así como comentaba, como el maestro Toledo que creó el IAGO, es una librería, bueno, es una biblioteca, es la biblioteca más grande de Latinoamérica en artes gráficas, y la dio para que nosotros, bueno, para los oaxaqueños, todas las personas que tengan la oportunidad de ir, son miles de libros que él donó para que las personas aprovecharan. O sea, no necesariamente se requiere el recurso para ir a verlo, sino es totalmente gratis. Y es una de las mayores bibliotecas de artes gráficas que tenemos. Esta otra pregunta también encajosa quizá, porque como tú platicabas, pues hay diferentes tipos de personalidades en la pintura, y pues hay algunos que se van más por el área comercial, otros por el área más íntima y personal, y entonces la pregunta va encaminada: ¿realizas tu obra pensando en tu público? Bueno, en sí, pensar en mi obra, yo considero que aquí sería un poquito yo de egoísta, de decir que sí pienso en las personas. En sí, para mí es una como necesidad de pintar. Yo realmente no pienso en las personas, yo pienso en transmitir algo que llevo dentro, en algo de mi ser. En sí, yo lo que es como una necesidad de transmitir algo que está dentro de mi corazón y plasmarlo en un lienzo. En sí, diría ser egoísta, pero de esta forma plástica. Sí soy un poquito egoísta, porque al final del día son cosas muy íntimas que yo quiero transmitirlo. Entonces, en sí, no lo pienso, pero transmito lo mejor de mi ser. Parte de mi obra son todo lo bello que yo quiero. Cuando vean una pieza, digan, se llenen de vida, se llenen de alegría, se llenen de la Mixteca. Justamente eso es lo que vemos en tu obra, y por eso te recibimos con los brazos abiertos, encantados de que seas esta primera persona que abre este nuevo foro de expresión artística. Y tendría otra pregunta, ¿no? Porque la pintura siempre estará ligada al arte moderno, pero pues siempre se puede tener diferentes posturas. ¿Y este es arte moderno o arte contemporáneo, y por qué? Claro, en sí, caer en alguna corriente o decir que soy de alguna pues manera, lo que yo pinto, yo considero que es arte actual, como mi propia vida. En sí, yo no quiero que me encasillen si es arte contemporáneo, si es tan solo, yo puedo decir que es arte actual, porque es lo que yo estoy viviendo día a día. En sí, son diferentes corrientes de lo que me comentas del siglo pasado y todo esto. En sí, yo siento que mi arte es un arte actual, que es lo que yo estoy creando día a día, como mi propia vida. Pues para mí el arte es mi vida. Pues después sabemos el punto de decisión que tiene la pintura cuando llega la fotografía, y justamente tiene que haber una nueva forma de expresar la realidad. Vienen todas estas corrientes que van en contra, pero ¿qué preferiría, la abstracción o el hiperrealismo, y por qué? En sí, el hiperrealismo no es mi forma de pintar, ¿no? Para nada. En sí sería, ahorita estoy trabajando con abstracciones, ¿no? En sí, mi idea es de lo menos crear más o decir más cosas, o sea, de lo poco o de la abstracción máxima lograr la mayor expresión que yo pueda realizar. Por eso yo trabajo más en las abstracciones. Y después, ligado a lo que habíamos ya hablado de Tamayo, el maestro Rufino Tamayo,
yo creo que esta pregunta va a ser más que evidente, pero como al final va a ser una serie de preguntas que se le van a hacer a diferentes tipos de pintores, de artistas, digamos, es una obligada, Tamayo o Diego Rivera, ¿y por qué? Pues bueno, en sí, ¿qué más obvio decir quién? Pues Tamayo, definitivamente es, para mí es de mis más grandes artistas a seguir, su plástica, sus texturas, sus colores, para mí me llenan el alma. Esto es parte de mi ser, porque en sí hablar de Tamayo es hablar de Oaxaca, hablar de México, ¿no? Es todo, es hablar de lo mejor que se ha podido dar, ¿no? Del gran artista, de lo que puede transmitir el color, las texturas, toda su lenguaje plástico, ¿no? Para mí, principalmente es Tamayo, ¿no? Definitivamente. Y comentabas justamente de tu formación, ¿no? Que empezaste estudiando diseño gráfico y de pronto decides ser artista plástico, ¿no? Que es una postura política, ideológica, vital, muy diferente, ¿no? O sea, es separarse y tomar la postura de ser pintor, y es lo que va hacia la pregunta: ¿qué es lo más difícil de ser pintor? ¿Qué es lo más difícil de ser pintor? Híjoles. Pues yo considero que es trascender, porque al final de todo, el arte, su prioridad es trascender. El ser humano es una extensión del arte, el arte es una extensión del ser. Yo considero que lo más difícil es trascender, porque podemos trabajar como pintores, pero si no llegamos a trascender, a dejar una huella en nuestro caminar, de nada pues sirvió nuestro camino. Gracias. Y justamente hablabas de esta parte, ¿no? De que de pronto encontraste algo en ser pintor, en pintar, ¿no? En expresarte artísticamente de manera diferente que el arte del diseño gráfico, quizá, que va por otra vertiente. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que más disfrutas de ser pintor? Wow. Esto algunas veces platicando con los amigos que son pintores, hemos llegado, o yo he llegado a decir, ¿qué es lo que más disfruto? Dices, wow, creas cosas y al final llegan las gentes, ven tu trabajo, lo valoran, lo admiran. Eso es para mí lo que yo más disfruto, porque uno como pintor trabaja en el taller, en diferentes partes, pero al final del día es como presentarse o tener una exposición, y la exposición es como exponerse a la buena o mala crítica. Al final del día, cuando uno se expone, es como que te expones tu ser, porque es todo un trabajo, es todo un trabajo de una vida, lo que estoy presentando. Y entonces yo disfruto cuando al final del día escucho algo así como lo que comentaba de la emoción del arte objeto, que esta persona casi lloró al verla. Digo, qué emoción le pude transmitir. Eso para mí sí me llena mucho, lo disfruto. Y justamente ligada a todo lo que acabas de decir, cómo disfrutas haciendo tu obra, vendría esta pregunta de cuál es la mística, cuál es la alquimia de tu obra, ¿no? Desde la cuestión técnica de cómo preparas tus colores, pero también cómo te conectas con tu obra, ¿no? Es cuando en el momento que el pintor se separa del mundo y solo está en la obra y se introduce en ella, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la alquimia de tu obra? Claro, igual sería así como la alquimia, el proceso. Yo para mí, yo normalmente trabajo en mi taller, donde en sí no me gusta que, quién sabe, tal vez sea un poquito egoísta de que no vea, vaya, me gusta estar solo. Al final del día yo mezclo diferentes técnicas, por eso normalmente mis trabajos son técnica mixta,
pero no me gusta que me vean porque al final del día como que me siento observado y no, lo mío es como que concentrarme y empezar pues a trabajar y dialogar con el lienzo, con los colores. Empiezo pues a trabajar con ellos y en sí es estar solo y mezclar desde abajo, de empezar a trabajar, empezar los lienzos de abajo hacia arriba para crear transparencias, para crear todos estos detalles que se ven en mi obra. Después vendría, ¿cuál es el sentido del color en tu obra? ¿No? Vemos estos azules intensos, profundos, que vibran con estos colores cálidos y al final se conjuntan en una gran composición. Entonces, ¿cuál sería el sentido del color en tu obra? Claro, el color para mí pues, es básico en sí, más los azules. Para mí los azules me dan tranquilidad, me dan la oportunidad de entrar a ver pues, la inmensidad. Es como si yo ver un atardecer o un amanecer, ¿no? O sea, todos esos azules me dan tranquilidad en mi alma. Sí. Sí, o sea, a mí me encanta, de hecho el color azul, la propia palabra viene del árabe y significa en la línea de horizonte donde se junta el cielo y el mar, ¿no? Entonces, o sea, esta importancia del azul plasmado en tus obras siempre me ha parecido sumamente intenso, ¿no? Y que le da ese vibrato a tus composiciones, entonces me encanta. ¿Crees que la pintura o tu pintura en específico necesita explicación? Estamos justo en ese punto donde normalmente se necesita un intermediario que diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, o que debe explicar la obra. Nosotros justamente en Sankara pensamos que las obras hablan por sí mismas, pero bueno, ¿tú crees que tu pintura necesita una explicación? Pues yo considero que, bueno, en sí, en este caso, en mi obra, yo considero que no se necesita que alguien la explique. En sí, es como el nombre de la pieza, es como un motivo que yo le pongo para que se pueda entender la obra. Desde ahí digo, en sí mi obra es muy digerible, pues no se necesita algún curador o algo así de que tenga haber un manual para poderla entender, que claro, hay piezas muy demasiado pensadas, pero no, mi obra es muy digerible, muy en sí. Yo lo que pretendo que la gente, desde las personas, desde un niño, se pueda impregnar de mi obra, de los colores, que puedan entender mi obra. En sí mi obra es muy digerible. Y vendría esta otra pregunta que también es inquisitiva quizá, como decía Picasso, ¿no? Los genios robamos, los mediocres copian y los anodinos no hacen nada, ¿no? Claro. Entonces, ¿crees en la originalidad? ¿Existe la originalidad? Claro, desde luego que sí, yo creo en la originalidad, aunque normalmente cuando uno sale de la academia, sale de la escuela, es algo normal que seamos influenciados por diferentes maestros, por diferentes corrientes del arte, ¿no? En sí, y es algo, es muy natural que la persona que te enseñó, que el maestro que te dio clases, tú salgas influenciado de él, pues, ¿no? Es normal, pero normalmente, y es al final del día, uno tiene que crear su propio lenguaje plástico, ¿no? Para que sea original, pero eso se va realizando y se va dando poco a poco con un proceso, con el trabajo diario, con investigación, yendo a cursos, yendo a diferentes, pues, tomando diferentes talleres, ¿no? Claro. Sí, justamente Jim Jarmusch, un director de cine que me gusta mucho, hablaba de que no importa de dónde tomes las cosas, en el momento que las tienes, las haces tuyas, ¿no? Y yo creo que en tu obra justamente existe esta parte vital, personal, que plasmas perfectamente en cada una de tus composiciones, y yo creo que claramente son muy originales. Y pues otra pregunta, sí, justamente ahorita hablabas de Avelina, que ahorita está en el ojo del huracán. Yo creo que
lo hizo a propósito para que todos hablemos de ella. Estamos cayendo en su propia trampa, pero ni modo. ¿Qué piensas acerca de la figura del crítico de arte? ¿No? Es una figura que no son teóricos del arte, que hay que saber distinguir bien entre un teórico del arte y un crítico del arte, pero que son los que muchas veces validan las muestras artísticas, muchas veces dan los puntos de partida, dicen que está bien, que está mal. No sé, yo podría dar mi opinión, pero lo importante es que tú digas qué piensas acerca de esta figura. Bueno, en sí, los críticos de arte anteriormente eran muy importantes, decían por dónde se tendría que ir la corriente artística y todo esto, o el artista, si era bueno, si era malo. Yo considero que estamos en un momento, o para mí, la opinión de la gente que viene a ver mi obra, para mí que es lo principal, más que venga un crítico y que me diga y que me hable. Digo, yo considero que la gente puede dar su crítica y yo puedo sacar más provecho de una persona que venga y que vea mi obra y que me diga y que, bueno, que la critique o que la comente. Yo considero que podría sacar más provecho de alguien que viene a ver mi obra que un mismo crítico, pues. Aplaudo esa postura, también me parece sumamente importante que lo vean así, ¿no? Los artistas. Y por último, ya para cerrar, muchas gracias a todos los que nos acompañan, ya podrán disfrutar de sus alimentos. ¿Qué te preguntarías o qué quieres transmitir o qué nos dirías que sigue, que es el futuro? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué nos quieres decir? Pues antes que nada quisiera darle las gracias a Casa Rivera, a Galería Azak, a mi amigo Isaac, por la oportunidad que me están dando de presentar parte de mi obra, de mi trabajo artístico. Y pues, ¿qué puedo decir? ¿Cuál sería el siguiente paso como artista plástico, ¿no? Esta es la pregunta que diario me hago, que siempre me hago. ¿Cuál es el siguiente paso para seguir trabajando, para seguir creciendo como artista? Esa es la pregunta que me hago y que me haría. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Mario. Un placer tenerte. Gracias. Con esto arrancamos esta serie de escenarios que nos acercan de otra manera al artista,